And the Lord becomes a part of what's not going on there yet. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? ¿Ah? No lo que pasó, pero lo que no pasó. Not what happened, but what hasn't happened yet. A veces nosotros ponemos mucha atención en lo que no pasó. Mira, no supiste, no pasó esto, no pasó aquello, faltó aquello y qué sé yo cuánto más. And many times we pay a lot of attention to things that did not happen. Oh, look, this didn't come or that didn't happen, like that. Pero lo que pasó, Of the things that happened, actually. pero aquí algo no pasó. But something had not happened yet. Amén. Go ahead, verse 4. And when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amen. Amén. Ahora, miren conmigo la importancia de qué. Now look with me at the importance of what? ¿De qué? Of what? De la palabra. The importance of the word. Hermano, nosotros vivimos, We live, nosotros existimos. we exist. ¿Por qué? Why? Por la palabra. Because of the word. ¿Están conmigo? Are you with me? Dios creó el mundo y todo lo que existe. ¿Cómo? God created the world and all that exists. Why? Or how? Por su palabra. He did it by his word. Y nada se mueve sin su palabra. And nothing moves without his word. ¿Están conmigo? Are you with me? El verso 5. On verse 5, No, we just read. Amén. Verso 6. Verse 6, it says, so when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vengan y ayuden. Y vinieron y llenaron las dos barcas de tal manera que se hundían. Number 8, and when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, for I am a sinful man. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Verse 10, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. Cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, diga todo. And so in leaving everything, Diga todo. and they left everything Dejaron todo y le siguieron. and followed him. Muchas veces en la vida cristiana, Many times in Christian life, al hallarnos con Jesús, when we find ourselves with Jesus, tenemos una experiencia muy real en nuestras vidas. we have a very real experience in our lives. Amén. Amen. Cuando primero nos venimos con Él, algo pasa que nos impacta. When we first come to him, something happens that impacts us. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Algo sentimos, algo vimos, algo experimentamos. We feel something, we experience something. Algo que nos sacudió y nos hizo dejar cosas. Something that shook us up and made us leave things. ¿Me están oyendo? Are you hearing me? Eso es lo que pasó aquí con los discípulos. And this is what happened here with the disciples. Varios de ellos. Several of them. Hermanos, que algo pasó tan impactante. Something happened that was so impacting. Verso 11, como que tal vez hasta dejaron los pescados, no sé, o Verse los 11, regalaron. that maybe even they left the fish there. Nada les importó. They didn't care about anything else. Hello. Amen? ¿Ah? Nada les importó. They didn't care about anything. Dice que cuando nomás llegaron a la tierra, dice, dejando todo, les siguieron. So when they arrived on dry land, they left everything and followed him. Y cuando pasa algo así en nosotros, And when something like that happens in les us, servimos a Dios de todo corazón. we serve God from all of our hearts. Dije, les servimos a Dios de todo I corazón. said we serve God with all our hearts. Amen? Por un tiempo. For a while. Amén. ¿Ah? ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Ah? A veces es por unos años. And sometimes it's for a few years. ¿Ah? Amén. Así debe de ser. It should be all life. Amen? El impacto fue tal que todo y nada nos para, nada nos frena. The impact was so great that nothing will stop us and nothing will put us on our tracks. ¿Están conmigo? Are you with me? Y les servimos. And so we serve God.
Pero algo a veces pasa en la vida. But sometimes something happens in life. ¿Ah? Y en la vida, en el caminar de la vida, pasan cosas. And in the walk of life, things happen. ¿No? Amen? Como la lección de la semana pasada. Just like the lesson from last week. Jesús iba a la casa de Jairo para sanar a su hija. Jesus was going to Jairus' house to go heal his daughter. Pero una mujer se entremetió y detuvo al Señor y su hija se murió. But a woman got in the way, and then his daughter died. Sucede algo en la vida que nos trastorna. Something happens in life that sometimes it makes a great impact in us. Y muchas veces lo que hacemos, volvemos de vuelta And many times what we do is we go back, o volvimos de vuelta a la vida que vivíamos antes. or we have returned to the life we lived before. En Lucas 5 And in the book of Luke 5, es un primer milagro que el Señor hizo en la vida de los discípulos. this was the first miracle that the Lord did in the life of the Y disciples. especialmente Pedro, porque él era, como tenía una compañía ahí de barcos que pescaban. And especially Peter, because he had a fleet of boats that were for fishing. Juan, vamos a mirar más adelante, 21, In John 21, del 1 al 8, from verses 1 through 8, we'll see later. es la segunda experiencia This is the second experience de peces y pesca que tuvo el Señor con los discípulos. of the fish and the fishing that God had with the disciples. Era una igual experiencia en dos diferentes tiempos. It was an equal experience on two different times. Una y otra, había un tiempo que pasó entre la primera y la segunda experiencia. One and the other, there was some time that happened between those experiences. Pedro, antes de ser un discípulo de Cristo, Peter, before becoming a disciple of Christ, tuvo una experiencia con Cristo muy real. he had an experience with Christ that was very real. ¿Están conmigo? Are you with me? La que leímos en el capítulo 5 de Lucas. The one that we read in chapter 5 of the book of Luke. Pero a través de 3 años But through 3 years que pasó con Cristo, that he spent with Christ, aprendió mucho de Cristo. he learned a lot about Christ, Pero algo pasó. but something happened. Al ver a Cristo, su Salvador, When he saw Christ, his Savior, en la cruz, at the cross, tuvo un efecto en Pedro. it had an effect in Peter. ¿Están conmigo? Are you with me? Y vamos a ver en Juan And then later on we'll see in John que después de que Cristo murió that after Christ died y hermanos y resucitó, and he resurrected, Pedro, ¿qué hizo? what did Peter do? Se fue de vuelta ¿a qué? He went back to what? ¿A dónde? To what? A pescar. To fishing. Vamos a ver capítulo 21 de Juan, We'll be looking at chapter 21 of John más adelante. a little bit ahead. ¿Están conmigo? Are you with me? Ahora, en Lucas 5, 1 al 11, So Luke chapter 5, verses 1 through 11, Cristo se hizo real en la vida de Pedro. Christ becomes real in the life of Peter. Este era el primer encuentro de Pedro con Cristo. This was the first encounter that Peter had with Christ. ¿Están conmigo? Are you with me? El verso 2 dice que ya estaban lavando sus redes. Verse 2 says that they were washing their nets already. ¿Están conmigo? Are you with me? Ya habían terminado They had already finished de pescar. from fishing. ¿Están conmigo? Are you with me? Verso 5 Verse 5. dice, respondiendo Pedro al maestro, le dijo: toda la noche hemos trabajado y no hemos que pescado nada. And Simon told the Lord, look, Lord, we've worked all night and we haven't caught anything. ¿Están conmigo? Are you with me? Iba a ser la primera experiencia de Cristo con Pedro. This was going to be Peter's first experience with Christ. Pero ¿qué dice el verso 5? But what does verse 5 say? Pero en tu palabra But it says, but because of your word, echaremos la red. I will let down the nets. Ya habían pescado toda la noche. They had already fished all night. Y dice, hemos trabajado. He said, we worked, we labored. Hoy día pescan en el mar con redes también aquí en América, pero son con motores hidráulicos que bajan y suben la red. And today in America, they fish with nets, but they use hydraulic motors to put down and bring up the nets. Pero esto era, trabajaron, batallaron. But this, they labored, they struggled. Pero dice Pedro, But Peter says, pero en tu palabra echaré la red. but in your word, Lord, we will throw the nets again.
¿Están conmigo? Are you with me? ¿Ah? Él tenía razón por qué no que hacer lo que el Señor le dijo. He had a reason to maybe not to do what the Lord has said to him. Él era un pescador de He experiencia. was an experienced fisherman. Es lo que hacía. That's what he did. Ese era su trabajo, su trabajo y cómo él se sostenía. This was what he did for a living. Pero, hermanos, toda una noche trabajó y no alcanzó. But all night he worked and he didn't catch anything. El Señor, cuando estaba sentado en la barca, les compartió ¿qué? Palabra. And when the Lord was sitting in the boats, he was just sharing the word. Y la palabra And the word le tocó a Pedro. touched Peter. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Para qué? For what? Para que él haga ¿qué? So that he will do, Que ponga la palabra en acción. or so that he would put the word into action. No es bastante oír la palabra, And so it's not enough just to hear the word, pero hay que poner la palabra en práctica. but we must put the word to practice. ¿Ah? ¿Están Amen. conmigo? A veces obtenemos mucha sabiduría, mucho conocimiento Sometimes we obtain a lot of wisdom and knowledge. y memorizamos la Biblia y está bien, And we memorize the Bible, and that's good. pero la cosa es aplicarla, But the thing is about applying the word, donde la red toca el agua. where the net meets the water. No nomás estar ahí, pues yo ya hice. It is not to say, well, I already did it. ¿Están conmigo? Are you with me? Ahí están las redes secas para comprobar de que yo ya probé eso. There's a dry net that you can prove that I did this already. No. No. Tenemos que cambiar las cosas. But we must change things. ¿Están conmigo? Are you with me? Y Pedro había oído algo que lo impactó. And Peter had heard something that impacted his life. Y le dice, más en tu palabra. But then he says, but because of your word. Hello. Y yo creo que todos nosotros aquí And I believe that every one of us here, tenemos experiencias we have donde experiences llegamos al tiempo de qué. where we arrive to the time of what? Que voy a descansar, ya hice lo que hice. Where we say, well, okay, I'm going to rest. I've done all the things that I've done. ¿Ah? Ya Amen. hice bastante. I've done enough already. ¿Ah? Ya colgaron unos diferentes gente cuelga diferentes cosas. Different people hang different things, different items. Cuelgan sus talentos, sus habilidades. You hang your talents, your abilities. Colgaron la toalla. You hung the towel already, Colgaron los tenis. or your tennis shoes, Colgaron los guantes. or you hung the gloves. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Ah? Ya hice. I've done this already. Ya hice lo que pude. I've done what I can already. Pero el Señor sabe que hay más que puedes hacer. But the Lord knows that there's more that you can do. Que salgamos diferentes de That aquí. we live this place different, ¿Ah? Retados, empujados, challenged desafiados. and pushed forward. ¿Ah? Hay gente, hermano, como digo, yo digo, es mejor herrumbrarse en el servicio de Dios o gastarse en el servicio de Dios And I said, it's better for us to wear out in the service of God que herrumbrarse en el mundo. than for us to rust in the world. Alguien dígame. Somebody say amen to that. ¿Ah? Ya hice, ya echamos. Well, I did toda that la already. noche. We threw that already. We did it all night. Cuando era más joven, When I was younger, cuando tenía más energía. when I had more energy, ¿Ah? Ya hice. I done that already. Ahora que hagan otros. Now let somebody else do it. ¿Ah? Dice, más en tu palabra. But then Peter says, but because of your word. Oh, que Dios nos ayude a oír y a percibir esta palabra en nuestro corazón. And may God help us to hear and to perceive the word in our hearts. ¿Ah? Hay más que hacer, There's more to do. pero ya no en nuestra capacidad, But it's no longer in our ability no en nuestro conocimiento. or in our knowledge. ¿Cuándo pescaron los discípulos? When did the disciples go out to fish again? ¿Qué le dijeron? What did they say? ¿Qué tiempo del día era? What time of the day was it? Dice toda la noche. They fished all night. Yo no soy pescador, me gusta el pescado. I like fish, but I'm not a fisherman. Yo lo pesco del plato. I just fish it out of the plate. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Ah?
y habían hecho en el tiempo apropiado, en la noche. And so they had done it at the appropriate time. At En el night. día los pescados se van lo más hondo del lago, During the day, the fish go to the deepest of the lake, donde está más fresco. where it's fresher. No era tiempo, It wasn't the time to go fish, pero era el tiempo de Dios. but it was God's timing. Amen. Y dice, por tu palabra. And he says, because of your word. Y tenemos que pensar de nosotros. And we must think about ourselves. You know? Yo creo que el Señor yo creo, yo no sé, yo creo, Dios nos está retando a algo más en este año. And I believe that God is challenging us to something else this year. En lo personal, In our personal life, en lo familiar, in our family life, en como iglesia, as a church, talentos, with our talents, habilidades, our ability, dones, our gifts, participación, in participating, ministerio, ministry, finanzas. finances. Porque no hay amén. There's no amens. O le estamos robando a Dios y fallando en esa área. And are we failing and stealing from God in that area? Porque todo es parte del paquete, hermano. Because everything is part of the package. ¿Ah? Vivimos Amen. por fe y feria, hermano. We live by faith and money. No dicen amén. You don't say amen. Todo cuesta. Everything costs. Talento, habilidades, Talents and abilities, sacrificios y sacrifices, gastos y cuánto and más. expenses, and so much more. ¿Ah? Pero ya hice, ya traté. But I've done this already. I tried. Amén. En tu Amen. conocimiento, Well, in your own en knowledge, tu in experiencia, your por experiences, tu through educación. your education. Pero ahora But now, hay que cambiar. we need to change. Hay que cambiar. We must change. Hay que alinear nuestra vida con la palabra. We need to align our lives with the Word. ¿Ah? Un cambio de mentalidad A change of mentality. ¿ah? Pedro podía haber argumentado con Cristo And Peter could have argued with Christ. y nunca hubiéramos oído nada más de él. Ahí se hubiera enterrado Pedro. And we would have never heard about Peter again. He would just been buried there. Pero usted y yo conocemos gente que está viva pero está enterrada And you and I, we know people that are alive, but they're buried en excusas. under excuses. Diga aleluya. Say hallelujah. En no se puede. And I can't do it. Ya es muy tarde. It's too late. ¿Ah? Enterrados. They're buried. Y dice el verso 6. And look at verse 6. Habiendo hecho, And when they had done so, ¿hecho qué? they done what? Lo que Cristo les mandó. They've done what Christ had told them to do. Habiendo hecho lo que Cristo les mandó. They had done what Christ had told them to do. Dije lo que Cristo les mandó. I said what Christ told them to do. ¿Ah? ¿Qué pasó? What happens? Encerraron una gran cantidad de peces. They caught a great number of fish. Muchas veces Dios permite Many times God allows que se nos acaben for things to run out on us. nuestro tiempo, Our time que se gaste nuestra or our experiencia, experience to run out. que nos fallen las ideas, That our ideas would fail. que no tenga aplicación nuestra preparación. And that our preparation would have no application in this. Y entonces llega Jesús. And then Jesus arrives. A veces Dios tiene que dejarnos que se nos acaben todas nuestras maneras de ser, hacer o lo que sea, And sometimes God has to allow for us to run out of our ways to do things. para que volvamos de vuelta a dónde? So that we return back to what? Al fundamento de la vida. Back to the foundation of ¿Qué life. es el fundamento de la vida? Well, what is the foundation of life? Todo lo que existe, All that existe exists. por su, It exists by dígalo, His what? palabra. By His word. Y Dios va a permitir o puede permitir o permite, gástate, acábate, cánsate, enfádate. And God can allow for you to wear out and get tired of this. Get bored.
Imagínense, trabajaron toda la noche. If you can imagine, they worked all night. ¿Cuánto han trabajado de noche? How many of you guys have ever worked at night? Ese es el peor tiempo para trabajar. It's the worst time to work Porque the night nunca shift. descansas bien. Because you never rest Porque well. fuimos creados para dormir de noche. Because we were created to sleep at night. Nunca duermes bien, nunca descansas bien, nada. You never sleep right and you never rest right. Nunca duermes bastante, nada. And you can never sleep enough. ¿Eh? ¿Saben qué? So they were what? Rete que gastados y acabados. They were so worn out and very tired. Pero llegó Jesús. But then Jesus arrived. Aquí está el Señor. The Lord is here. Dije, aquí está el I Señor. said, the Lord is here. Los años pasados han sido buenos. The past years, they have been El good. 14 era bueno. 2014 was good. Pero ahí a veces nos aflojamos. But sometimes we just get comfortable there. Y el Señor nos está retando And the Lord is challenging us a algo más to something else en su palabra. in His Word. Y la prueba está enfrente de nosotros. And the proof is right in front of us. Porque Pedro hizo lo que fue en contra de sus pensamientos, sentimientos, imaginaciones, experiencia y lo que usted quiere decir. Because Peter did everything that was against his experience and all the things that he knew. ¿Y qué pasó? And what happens? Pescaron una cantidad They caught a great number of fish. de peces. Y Pedro se humilló, el verso 8, delante del Señor. And Peter humbled before the Lord in verse 8. Y lo reconoció. And he recognized it. ¿Están conmigo? Are you with Ahí me? en el verso, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. And he fell down to his knees before Jesus. Apártate de mí porque soy hombre pecador. He says, Lord, depart from me, for I am a sinful Diga, man. wow. Say, wow. Hay algunos que este va a ser su primer, como dicen en inglés, rodeo. There are some of you that, like they say, it's going to be your first rodeo, Su primer viaje. your first trip. Este es su primera experiencia. This is your first Dios experience. está plantando algo. God is planting Dios, something. tú estás oyendo cosas. And you're hearing Dios te things. está sacudiendo. God is shaking you up. Apenas estás entrando. And you're barely coming in. Pero otros, But some others, Dios ya los trajo a la ribera, a la ribera God brought you to the shoreline de sus of experiencias, His de experiences, todas sus of habilidades. all of His abilities. Y ahora regresa a la raíz, And now He goes back to the root, regresa al fundamento, back to the foundation, regresa a la palabra back to the Word. y se humilló. And He humbled El Himself. Señor permite cosas para que nos humillemos And the Lord allows things so that we may be y que humble. reconozcamos quién realmente somos. And for us to recognize really who we are. Porque Pedro se podía creer el gran profesional pescador y a mí que nadie me dice nada. Because Peter could have thought, oh, I am the professional fisherman. Nobody tells me what to do. Pero él reconoce y confiesa, yo soy hombre pecador y esto es lo que yo necesito. But he confesses, I am a sinful man, and saying, I am sinful. Pero a través de la vida, But throughout life, esto fue lo que introdujo a Pedro en el Evangelio. this is what introduced Peter to the gospel. El impacto fue tan grande. The impact was so great. El verso 11 dice, trajeron a la tierra y dejando todo le siguieron. Verse 11 says, when they arrived to the shoreline, they left everything and followed him. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿No? Y hay algunos aquí que le han servido a Dios, And there are some here that you serve God, pero todavía no han dejado todo. but you still have not left everything. Y otros no están convencidos. And there are others that are not convinced. 3 amenes. 3 amens. ¿Están conmigo? Pero tú sabes lo que tú tienes que dejar. But you know what you must leave. Yo no Amen? te voy a decir, deja tu trabajo, I'm not going to tell you leave your job, deja tu esposa. No, tu esposa, no. leave your husband or your wife. No, No. tú sabes lo que tú tienes que dejar. But you know the things that you must leave. Tú sabes lo que tiene que You cambiar. know what needs to change. ¿Están conmigo? Aquí no es, ¿me entiendan? Porque hay iglesias donde le dicen, haz esto, haz aquello. Y están conmigo. And there are churches where they tell you need to do this and do that. Yo soy pastor, no dictador. I am a pastor, not a dictator. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Ah? Hay cosas, hábitos, costumbres, conceptos, ideas, imaginaciones, actitudes que tienen que cambiar. There are attitudes, concepts, imaginations, things that you need to change.
en todo aspecto. in every aspect. Porque si estás donde estás, si tienes lo que tienes, es por la gracia y misericordia de Dios. Because if you have what you have, and it's because of the grace of God. Si tienes poco, mucho, lo que sea, es por Dios, es por Dios, es por Dios, es por Dios, es por Dios Amen. y punto. And if you have little, or you have much, it's because of God and because of God. ¿Ah? Y dejaron todo. And they left everything. Y más de 3 años y medio que lo siguieron For 3.5 years, they followed him, y nada les faltó. and they never lacked anything. No tenían ni seguranza de salud. They didn't even have health insurance. ¿Ah? Y Cristo les sanaba. And Christ would heal them. Pedro se le enfermó la suegra. Peter's mother-in-law got sick. No tuvo que llegar de Chicali para que la He inyecten. didn't have to take her to Mexicali to get El Señor injections. se la sanó. The Lord heals her. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Pero a través de la vida suceden experiencias But throughout life, there are experiences that happen que afectan, que minan that mind and affect esa experiencia original. that original experience. ¿Están conmigo? Are you with me? Y a veces tenemos que pensar, recordarnos cómo Dios nos encontró o cómo nos encontramos con Dios. And so sometimes we have to think about how we encountered ourselves with God, how He found us. Yo tenía 21 años de edad I was 21 years old. cuando, hermanos, el Señor me tocó y fue tan real que yo dejé muchas cosas. When the Lord touched me, and He was so real that I left a lot of things. Y no es hábito, no es, son cosas buenas, no pecado, no más, porque oh, ¿qué hizo el pastor? And it wasn't only habits or bad things, it was good things. Pero cosas buenas. But good things. ¿Ah? Y Dios no nos ha faltado. And God has not failed us yet. Y algunos no han superado, no han cruzado esa línea de el todo. And some have not been able to cross that line of everything. El todo tuyo, hermano, And your everything no es el todo de la hermana. is not a sister's everything. Pero todos sabemos But we all know que es el todo tuyo y el todo el tuyo what y el is your todo everything mío. and what is my everything. Amen? ¿Están conmigo? Are you with me? Todos tenemos un todo que necesita quedar atrás. We all have an everything that must stay behind. ¿Están conmigo? Are you with me? Y si hay gente que quiere que le diga, dime, And there are people that will tell me, well, what is it? dame una palabra. Give me a word. Ya le di la palabra. Oh, I gave you the word already. Que te pongas trucha y averigües y ores al Señor que te enseñe que es tu todo. That you get right and you'll find out what it is, that it is all it's your all. Amén. Amen? Pero pasan cosas. But things happen. Nos olvidamos. We forget. Eso es algo que como pastores nos frustra muchas veces. And this is something that as pastors, this frustrates us a lot. Porque nosotros conocemos cómo Dios trajo a muchos de ustedes y cómo no llegaron y cuánto más. Because we know how the Lord brought many of you and how you arrived to this place. Pero miramos gente que le sirve a Dios But then we see people that serve God, y luego ya no les sirve. and then they don't serve God Yo anymore. digo, ¿cómo pueden atreverse a dejar al Señor después de todo lo que Dios ha hecho por ellos? And then I say, how do they dare to leave God after what God has done for their lives? Pedro comenzó muy bien con el Señor. Peter started really good with the Lord. Le sirvió de corazón. He served Him from all over his heart. Era el primero en todo lo que el Señor proponía hacer. He was the first one to do everything that the Lord set out to do. Algo iba a pasar, ahí estaba Pedro. Something was going to happen, and Peter was Algo iba there. a pasar, ahí estaba Something Pedro. was going to happen, and Peter Dando was there, opiniones, giving his opinion, dando la mano, giving a hand. no porque le iba a darle disciplina o No. salmos si no hacía, Not because he was going to give discipline in Psalms if he didn't do that, pero porque estaba agradecido. but because he was thankful. Todo el tiempo Pedro hasta hablaba demasiado. Every time Peter even spoke, and even more than he Y had to. todo el tiempo trataba de hacer algo porque estaba agradecido, y ahí estaba Pedro, y ahí estaba Pedro. And he was always trying to do something because he was thankful, and there was Peter. There was Peter. Dile a la persona al lado tuyo, tal vez cuando tú también primero comenzaste. Tell the person recuerda next tu to you, maybe pasado. that's how it was when you first started. Y que, como dice el dicho, what happened? Well, ¿qué pasó? What happened? ¿Qué pasó? Tuvo sus problemas y malentendidos con Cristo. He had his problems and misunderstandings with Christ. Él no creía que Cristo debería de morir. He didn't believe that Christ needed to die. ¿Ah?
Le trató de aconsejarle al Señor. He tried to advise the Lord. ¿Ah? Trató de andar en agua He tried to walk on water, y se hundió. and he sunk. Fracasó. He failed at it. ¿Ah? Prometió morir con Cristo He promised that he would die with Christ, y en vez lo negó. and he denied him. Otro fracaso. Another failure. ¿Están conmigo? Are you with me? Están Another conmigo. check mark. Hay unos que tienen. Some that have the marks in your hands. ¿Ah? Ya le fallé 3 Oh, I veces. failed them 3 times already. ¿Ah? Sacó la espada para defender a Jesús. He drew his sword to defend Christ. Y en vez de cortarle la cabeza a uno, Instead of cutting the guy's head off, apenas le cortó la he oreja. just barely cut his ear. Fracaso. Failure. Vio a su líder querido crucificado. He saw his beloved leader crucified. Vio como la gente lo rechazó y lo despreció a su Salvador. He saw how the people despised and rejected his Savior. ¿Qué le pasó? What happened? Todos nosotros somos una bola de emociones. We are all a ball of emotions. A veces estamos volando por acá Sometimes we're flying way up here, y a veces arrastrados por allá. and then later on dragging on the floor. What happened? ¿Qué pasó? What's up? ¿Qué pasó? Sus esperanzas ser parte de una gran revolución del pueblo de Israel His hope was to be a part of a great revolution for the people of Israel. fueron deshechas They were undone cuando lo miró en la cruz. when he saw his Savior on the cross. Y lo peor, And the worst thing, tal vez estas experiencias negativas and maybe these negative experiences, fomentaron esto. they formed this. Se olvidó He forgot lo que Cristo hizo por él. about what Christ had done for him. Todas esas experiencias Every one of those experiences lo llevaron a hacer una decisión. took him to make a decision. Vamos a Juan 21, Let's go to John 21. el verso 3. Bueno, ahí podemos mirar esta porción. Let's go to John 21. Juan 21, verso 1 en adelante. From verses 1 and on. Cuando lo tengan, digan amén. Say amen when you have it. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. And Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana and in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were all together. Verso 3. Verse 3. En ese verso hay lecciones para nosotros. And in this verse, there's lessons for us. En todos nosotros hay poder de influencia, In all of us, there's a power of influence de influenciar a otros. to influence others. Se fijan, ahí estaban con Pedro unos 7 hermanos más. And you see that along with Peter were another like 7 brothers. ¿Están conmigo? Are you with me? 7 discípulos. About 7 disciples. Muchos son seguidores. Many are followers. Miran lo que uno hace y le siguen a otros. They see what someone is doing and they follow. Verso 3. Look at verse 3. ¿Están conmigo? Are you with me? Cristo había muerto, Christ had died, y ya le habían dicho que él resucitó y todo eso. and they had been told that Christ had resurrected and all that. Pero ya el Señor les había aparecido. And the Lord had already appeared to them. ¿Están conmigo? Are you with me? Pero But Pedro hace una decisión, Peter makes a decision, tal vez basada en lo que mencioné. maybe based on what I mentioned. ¿Qué dice What does it say? el verso 3? In verse 3? Simón Pedro, ya 2 veces el Señor les había aparecido. And the Lord had already appeared to them twice. 2 veces. Twice. ¿Están conmigo? ¿Qué dice Pedro? What does Peter say? Yo voy a pescar. Peter said, I'm going out to fish. Después de 3 años y medio, After 3.5 years, después de haber tenido una experiencia milagrosa en el inicio de su encuentro con Jesús. after having a miraculous experience in the beginning with their encounter with Christ. Juan 21, verso 3. John 21, verse 3. ¿Qué hace? What does he do? ¿Qué hace? What does he do? El Señor, ¿qué le dijo allá en Lucas? What did the Lord say to them in the book of Luke? Que los iba a hacer, ¿qué? That he was going to make them what?
pescador de hombres. fishers of men. ¿Qué hace Pedro? What does Peter do? 3 años y medio caminó con él. 3.5 years he walked with Christ. ¿Y qué hizo? And what did he do? Caminó con él He walked with him. y 3 años y medio después And then 3.5 years later, le volteó la espalda. he turned his back on him. Wow. Wow. Why? ¿Por qué? Dice, yo voy a pescar. Oh, he said, I'm going to go fish. ¿Y los otros And the others, qué dijeron? what did they say? Vamos nosotros también contigo. Oh, we'll go with you. Entraron en una barca y aquella noche ¿qué? No pescaron nada. And they went out into a boat, and at that night they caught nothing. Y Cristo los paró. And Christ stopped them. Amén. Amen? Nomás miró que se fueron a pescar y los paró. As soon as he saw them going out to fish, he stopped them, right? No. No. Él respeta nuestras decisiones. He respects our decisions. Dios quiere que tú le sirvas de tu corazón. And God wants you to serve him from all of your heart. Porque tú lo amas. Because you love him. Porque tú sabes qué tan bueno Él ha sido. Because you know how good God has been with you. Y hermanos, lo que Él experimentó allá And what he experienced over there hace 3 años y medio 3.5 years ago era para mantenerlo ¿qué? En línea. was that it would have maintained him in line. Yo no puedo olvidarme, hermano, de cómo el Señor tocó mi vida hace, bueno, ¿qué son? Tengo 63, hace 52 años. And I can't forget of how the Lord touched my life so many years ago. ¿Están conmigo? Yo no puedo. I can't do that. Ese es como el timón. It's just like that Rudder. the rudder. ¿Sabe lo que es un timón? You know what a rudder is, right? En un barco el timón es el que guía el barco para acá, para allá. A rudder on a boat is what guides the boat to go here or there. Esa experiencia en mi vida, That experience esa in my life, experiencia en tu vida, that experience in your la life, original, the la original, primera, the first one, hace 6 meses, 6 months hace ago, un año, maybe a year hace ago, 15 or años, 15 years hace ago, 52 or años. 50 years Ese ago, es el timón, that is the rudder, porque es tu barca, es tu vida. because it's your boat, it's your life. ¿Ah? Con el timón que hacen, With the rudder, you lo do what? mueven y el barco va para acá o el barco va para allá You move o it el and the barco va boat goes derecho. here or there or goes straight. Ese es el timón que te mantiene en el camino del Señor, en los propósitos de Dios para tu vida. And this is the rudder that maintains you in the ways of the Lord and the purpose of God for your life. Y la carne quiere ir para acá And the flesh wants to go here, y la carne quiere ir para allá. and it wants to go there. Y el diablo dice, dale por acá. And the devil says, oh, no, go this Y way. los amigos dicen, dale por And the acá. friends say, no, no, go this way. ¿Y por qué no pruebas por aquí? And why don't you try this over here? Y el Señor, su Espíritu Santo nomás nos blink, 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 blink. And his Holy Spirit is right there. ¿Ah? Hay que tener un sensor. We should have a sensor Nomás mueves para acá, blink, 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 blink. that as soon as you move a little bit on it, it starts beeping. ¿Está conmigo? ¿Ah? Después del servicio ahí tenemos uno que puede poner. After the service, we have one that you can put on. ¿Está conmigo? ¿Ah? Voy a pescar. Well, I'm going to go fishing. Y ellos fueron con él también. And they also followed him. Ahora, ¿dónde fueron? Now, what did they go? ¿A dónde fueron? Where did they go? Al mismo lugar They went to the same donde place estaban 3 años y medio. where they were 3.5 years ago. Usted ha mirado, yo he mirado. You've seen this. I've seen Gente, this. gente que se aparta de Dios. People that depart from the ways of the Lord. Y vuelven a dónde? And they go back to what? Al mismo hábito, To the same habit? mismo To pecado, the same sin? y mismo vicio, The same vice? perversión o lo que sea. Perversion or whatever it was. No más que no son iguales, But they're not the same anymore. son peores. Now they are worse. 8 veces peores. 8 times worse. ¿Están conmigo? Are you with me? A Pedro no le esperaba nada bueno. And nothing good was awaiting Peter. ¿Están conmigo? Are you with me? Nada bueno le esperaba. Nothing good was awaiting him. Y lo interesante que el Señor no lo paró. And the interesting thing is that God didn't stop him. Les había aparecido ya 2 veces He had already appeared to them twice para levantar su ánimo porque estaban en shock por lo que había pasado. to lift up their spirits because they were in shock because of what happened. ¿Ah? 2 veces. Twice. Y esta es la tercera vez que les Now this aparece. is the 3rd time. ¿Ah? Y dice la Biblia que ahí estaban. And the Bible says they were there. Recuerde, Jesús llamó
a Pedro para ser pescador de hombres. And remember that Jesus called Peter to be a fisher of men. Cristo le había revelado su plan a su vida, He had revealed his plan for his life. comprobado en experiencias. He had proven through experiences. Pero los dejó volver But he a allowed them pescar. to go back to fish. Dios jamás nos fuerza. God will never force Él us. quiere una decisión personal. He wants a personal decision. ¿Y luego qué? And then Los dejó que qué? he allowed them to what? Que se cansen. For them to get tired. ¿Ya? ¿Están conmigo? Y luego para que cantes ese canto. For you to sing that song. Cansado del camino. Tired of the way. No lo cante, por Don't favor. sing it. Me cansa ese canto. That song gets me tired. ¿Están conmigo? El Señor les permitió que se canse. And so the Lord allowed them to get tired. Amén. Amen? Porque ¿qué dice? Because what does it say? Entraron en una barca They entered a boat. y aquella noche And that night, no pescaron nada. they did not catch anything. Amén. Amen? Pero otra vez, But once again, qué bonito how beautiful cuando están qué? when they're what? Cansados, They're tired. gastados. They're worn out. ¿Verdad? Amen? Ya que estaban cansados, Now that they were enfadados, tired and bored, se les aparece ¿quién? the Lord appears to them. Jesús. Jesus appears to them. La primera vez, The first time, redes colgadas, with their nets hanging, I'm done. ya terminamos. La segunda vez, The second time, gastados, worn out, enfadados, they're tired, y llega Jesús. and here is Jesus again. Él siempre llega a tiempo. He always arrives Él right on nunca time. llega tarde. He never arrives late. Dile gracias, Señor. Say, thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Ah? Dice el verso 14, Verse 14. y esta era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. That this was the third time that Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. 21:14. John 21:14. Put on the screen, please. ¿Están conmigo? ¿Este es qué? ¿La This qué? is what? ¿La qué? This is what? Diga, ¿la qué? This is what? ¿La qué? Strike 3. This is the third time. Third hit. El tercer golpe. Esta es la buena que vas a pegar un home run This is the one where you're going to hit the home run or strike out. o vas a estar ponchado. ¿Me están oyendo? Are you hearing me? ¿Ah? Y algunos hermanos And some, en nuestra iglesia no. not in our church though. El Señor ya le ha aparecido 103 veces. The Lord has appeared to you 103 times. Se pueden escribir un libro. You can write a book about it. ¿Están conmigo? Are you with me? 3 veces. Esa es la tercera vez. 3 times. This is the third time. Porque estaban ¿qué? Because they were what? Nomás reviviendo la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. They were just reliving the death, the Ya death, no the hay death, the death. tacos. Ya no hay tacos de There's pescado no more gratis. fish tacos, free fish tacos. Ya se acabó el pan milagroso. The miraculous bread has stopped. Y ahora ¿quién me va a sanar mi suegra enfadosa? And now who's going to heal my tedious mother-in-law? ¿Está conmigo? Are you with me? Encerrado Boxed in por ideas, sentimientos, experiencias negativas, by ideas, experience, and negative experiences. fracasos de su pasado. And a failure of their past. Y viviendo y reviviendo eso, y viviendo y reviviendo eso. And living and reliving those things. Que el Señor 3 veces tuvo que ¿qué? The Lord 3 times he had to what? Aparecerles. He had to appear to them. Y me encanta el verso 4. And I love verse 4. Cuando ya 14. estaba amaneciendo, When it was already, when the sun was coming up, se presentó Jesús. Jesus came up. Yo me puedo imaginar, yo no sé cuántos ustedes a mí me ha tocado manejar toda una noche. I've had the opportunity to drive all night. Y en la mañana cuando está saliendo el sol, hermano, parece que uno tiene plomo en las, ¿cómo se dice?
sobre los ojos. And then, you know, when you're driving all night and it seems like by the morning there's like lid on your eyelids. Toma todo el café que quieras, y You hermano, te drink estás all the durmiendo. coffee you can and you still feel heavily. ¿Están conmigo? Are you ¿Ah? with me? ¿Ah? ¿Están conmigo? Are you with me? Y en ese momento llega Jesús. And at that moment, Jesus arrives. ¿Ah? Se presentó en la playa, He arrived at the shoreline, pero los discípulos no sabían que era Jesús. and the disciples didn't recognize him. Y verso 5, In verse 5, ¿qué hace el Señor? what does the Lord do? ¡Pedro! He says, Peter, Cabezón, you hard-headed man, malagradecido. you unthankful, ungrateful one. ¿Para qué invertí 3 años y medio de mi vida en tu vida? Why did I spend 3.5 years of my life in your life? ¿Para que vuelvas a la misma? So that you go back to the same thing all over? ¿Para qué? Why? Cabezón. You hard-headed Y man. ustedes 7 también ahí And que le also siguieron you a él. 7 that followed him. Sinvergüenzos, You have malagradecidos. no shame and ungrateful. Váyanse al infierno de una vez. Go to hell once again. Or Amén. Así es como el Señor nos trata. that's how the Lord deals with us, right? Amén. Amen? Amén. Amen. Así es como el Señor nos That's how the trata. Lord deals with us, right? Burros, no Y- entienden nada. Hard-headed, you don't understand anything. 3 veces les tengo que aparecer para que se les prenda el foco. I had to appear to you 3 times so that the light bulb goes on. 20 años. Bueno, ese es 20 otro years. tema. Tratando con unos. That's how the Lord's dealt with some, maybe. ¿Están conmigo? ¿Ah? La carne. The flesh. Así es como eso nos tratamos. That's how we treat each other. ¿Están conmigo? Pero ¿cómo les habla? But how does the Lord speak to them? ¿Cómo les habla? How does He speak to them? Hijitos. He says, friends, Hijitos. children, Hello. hi, Hijitos. children of mine. ¿No tienen algo de comer? Do you have anything to eat? Señor sabía. The Lord knew. Sabía que no tenía nada. He knew that they had caught nothing. Sabía que toda la noche habían pescado. He knew they fished all night. Y así con mucho cariño les mete la espada. And with a lot of love, He digs in the dagger. Ay, hit me Ah. again. Pégame otra vez. Man, Suavecito, suavecito. Pero, ¡ah! that are going easy, but it's going in. No tienen algo de comer, Do you have muchachos. something to eat? Can you, hungry will work for food. So tengo hambre y trabajaré por comida. No tienen algo. You have something? Amén. ¿Y respondieron qué? And they answered him, what? No. No, ¿Ah? No. no. Leave me alone. Déjame en paz, por favor. ¿Ah? No me molestes. Don't bother me anymore. Ay. Verso 6. Look at verse Echen 6. la red al otro lado. And he said, throw the net to the right side of the Ahora, boat. ¿se fijan que aquí Pedro no habla nada? And you see that Peter doesn't say anything here? No habló. ¿Por qué? Yo creo que, hermanos, su conciencia He didn't say anything because I believe his conscience le decía, esto como que me suena conocido. was saying, you know what, this sounds so familiar. Como que he oído esto de que Like I've echa heard la this red al before. otro lado. Of throwing the net on the other Y side. como que Pedro hizo se fue en su memoria. And like Peter Ah. went back in his memory. Esto una vez me pasó. Ya son años. Oh, this happened to me once, but it's been years. Diga años. Say years. Y no pregunta más. He doesn't ask anything else. Dice, y echaron la red And they threw the nets to the right, al otro lado. to the right side of the boat. Y entonces dice, And then it ya no says, podían sacarla porque la gran cantidad de peces, el verso 6. they were unable to haul the net out because of the large number of fish. Amén. ¿Ah? Amén. Amen? ¿Ah? Amén. Hermano, Dios, así como amó a Pedro, The same way that God a loved los Peter, discípulos, the disciples. Dios nos ama a nosotros. God loves us. Pero Dios nos ayude a permanecer fuertes, firmes, But may God help us to remain strong and firm. de que nada nos mueva, Then nothing would move us. de que no tenemos que
buscar otra experiencia. That we should not be looking for another O experience. ya oró el pastor Nesiuk por mí, a ver, a que ore otro pastor por mí, otra pastora, otra campaña. Well, Pastor needs to pray for me, but let another pastor pray, another campaign, another pastor. Ánclate, But anchor yourself. agárrate, Grab a hold of. sé fiel al Señor y que nada te mueva. Be faithful to the Lord and let nothing else move you. ¿Están conmigo? Are you with me? Porque con todo esto, Because with all of this, uno es el que es dañado, we are the ones that are uno es damaged. el que sufre, We are the ones that uno suffer. es el que duele. We are the ones that hurt. Y miren, hermanos, trajeron ¿cuántos pescados? And they brought how many fish? Porque por ahí dice, ¿no? 153 pescados, o fue en la otra porción. Sí, ahí está. In that portion it says how many fish they caught. Amén. Y arrastraron las redes. And they had to drag the nets in. Y cuando vienen, And when they come, le dijo el verso 12 el Señor, vengan y coman. and the Lord tells them, verse 12, come and eat. Vengan y coman. Come and have breakfast. Porque cuando llegaron ahí, Because when they arrived there, miraron que había unas brasas they saw that there was a fire y un pescado que se estaba asando. and a fish that was frying on it. Y nadie dijo nada. Nobody said anything. ¿Estaban qué? They were what? Reviviendo. They were reliving. No podían creer. They couldn't believe it. Porque se sentían que le habían ¿qué? Because they felt Fracasado al Señor. that they have failed the Lord. Hermano mío, hermana mía, Brothers and sisters, Dios nos lleva a nosotros de vuelta. God takes us again, A veces al pasado sometimes to the de la past experiencia original of our original experience, para revivir en nosotros, to revive in us, para despertar en to nosotros awaken in us a las raíces de nuestra vida, the roots of our lives, raíces de nuestra fe, the roots of our faith, que es la palabra. which is the word, Dije que es la palabra. which is the word. Pero Salmo 32, 8 y 9 dice, But Psalms 32, 8 and 9 says, no seas como el burro, don't be like the donkey, no seas como el caballo, don't be like the horse, que hay que meterle, that you have to put a what? ¿cómo se llama? ¿Cómo? El trebo en la lengua, You have to put a brittle in his o si no, mouth. no obedece. If not, he will not answer to it. Diga conmigo, Say with me, Señor, ya no me aparezcas más. Lord, don't appear to me anymore. Ya entendí, ya I aprendí. understood already, Lord. Hello, Amen? póngase de pie conmigo. Let us stand. Y vamos a darle gracias a Dios por su And palabra. let us give thanks to the Lord for his word. Dios es bueno. God is good. Amen? Oh, gracias, Señor. We thank you, Lord. Aleluya. Ore Aleluya. conmigo. Señor with me. Jesús, gracias te damos. Lord Jesus, we thank you Porque nos amas, because you love us. todavía nos hablas, Still speak to us. todavía nos exhortas, You still exhort us. todavía nos You corriges, still correct us. todavía nos llamas, You still call to us. todavía nos apareces, And you still appear to us. todavía te revelas, And you still reveal to us. todavía nos sacudes, And you still shake us up. todavía nos das un You empujoncito. still